que es la transmisión de señales de una neurona con otra neurona, hay que tener presente que esta sinapsis, recuerden que es la comunicación que hay entre dos neuronas o entre una neurona y una célula efectora. En este proceso siempre va a haber una neurona presináptica, que es la primera que produce la información y que lleva la información hacia la sinapsis. Recuerden que la sinapsis es donde se va a dar la comunicación. Y hay una célula posináptica que es la que recibe la señal, que en este caso, en el dibujito que yo les hice aquí, déjenme poner acá. Ah, perdón, yo no estoy presentando. Ah, sí, estoy presentando. Que en este dibujito que yo les hice aquí, esta sería entonces la presináptica y esta sería entonces la posináptica, porque esta lleva el impulso nervioso hacia la sinapsis, que es esta que está aquí, la comunicación esta, y luego entonces esta recibe entonces la señal que sería la posináptica. Ok, entonces recuerden que la posináptica puede ser una neurona normalmente o puede ser una célula efectora. Ahora cuando entremos al sistema musculoesquelético, vamos a ver que las células musculares son unas células efectoras. Entonces vamos a ver cómo sería el ejemplo con ellas. Luego recordando entonces que la sinapsis eléctrica, recuerden que hay una diferencia entre una y la otra, en que por ejemplo la química y la eléctrica es que la eléctrica se da entre células adyacentes. Recuerden que utiliza uniones comunicantes o hendiduras y que se da a través de conexiones tubulares, ¿no? ¿Y cuáles son las células que están involucradas? Yo creo que ustedes lo dije en la clase pasada. Así es que yo lo di. Que son de rápida comunicación, que se da sincronizadamente, esto lo revisamos. Y entonces la química era la que se da a través de membranas que no se tocan. Y recuerden que necesitamos una hendidura sináptica, que es una comunicación alternativa. ¿Por qué? Porque es alternante. O sea, yo tengo que hacer una pausa para poder que se dé el paso de la información de una célula a otra célula. La neurona presináptica es la que libera el neurotransmisor en este caso, y la posináptica es la que produce potencial de acción. Y acá no es rápida como la otra, hay un retardo sináptico de 0.5 milisegundos. O sea que esta es más lenta. En teoría, bueno, igual es rápida, pero es menos rápida que la química, que la eléctrica. Entonces aquí recordando cómo se da esto es importante porque ahorita lo que... Disculpe, ¿la más rápida es? La eléctrica. Entonces, aquí recordando qué es lo que debe suceder para que sea una sinapsis química, debe entonces primero producirse un potencial de acción, o sea, un impulso nervioso en la neurona presináptica. Ese impulso nervioso debe llegar acá al botón terminal sináptico, ¿verdad? Y aquí en el botón terminal sináptico va a producir ese cambio de voltaje, va a producir la apertura de unos canales de calcio, voltaje dependiente, que son estos que vemos aquí, que es el paso 2. Luego comienza a entrar acá dentro del botón terminal sináptico calcio. Y ese calcio va a estimular que estas vesículas sinápticas que están llenas de neurotransmisor hagan un proceso que se llama exocitosis, o sea, irse exo del exterior. Y entonces aquí ellos van y se unen a la membrana celular y elimina, o voy a decir así un término coloquial, botan lo que tenían en su interior, que sería el neurotransmisor. El neurotransmisor llega aquí al espacio sináptico, que es la hendidura sináptica, y se une entonces a los receptores que se encuentran en la membrana de la neurona postsináptica. Esos receptores son unos receptores que son unos canales iónicos dependientes del ligando. Y viene y se une aquí entonces el ligando, que ahora vamos a ver, podemos poner el nombre a esos ligandos, y permite la apertura de los canales de sodio. Entra el sodio a la célula, comienza la despolarización. La despolarización llega entonces a un umbral menos 55. Luego de ese menos 55 se inicia entonces un impulso nervioso, o sea, un potencial de acción como tal, postsináptico, y eso entonces hace que esta neurona que está aquí en un pedacito produzca un impulso nervioso y vaya entonces hacia
igualmente hacia su botón terminal. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver ya cómo sucede esto de la sinapsis. Ya vimos cómo sucede la sinapsis. Ahora vamos a ver, vamos a ponerle nombre a esos neurotransmisores. ¿Ok? Entonces, la vía nerviosa es el sistema nervioso autónomo. No estamos viendo somático y autónomo. El autónomo recuerden que se divide en simpático y parasimpático. Entonces habíamos dicho que el somático, miren cómo está aquí, una sola neurona es la que hace todo el trabajo. Desde la neurona motora inferior hasta el músculo esquelético, o sea, hasta el órgano efector. Y acá vemos que el autónomo tiene estaciones de relevo. Y estas estaciones de relevo aquí son sinapsis. ¿Ven? Aquí hay una sinapsis, aquí hay otra sinapsis. Entonces, acuérdense acá también que yo había dicho que el autónomo necesitaba dos neuronas para hacer la comunicación. Una, dos. Y entonces acá lo importante es que este sinapsis se da en unos lugares que se llaman ganglios simpático y parasimpático. ¿Ok? Profe, disculpe. Ajá. No hay que grabar la clase. Ay, sí, pónganla a grabar. Stephanie creo que es la anfitriona. Ya me di cuenta que si sale en la lista quién es el anfitrión. Es Stephanie. Aquí está, a ver. Stephanie. Ahí viene, lista. Ok. Entonces, como le iba diciendo, aquí lo que estamos revisando es vamos a ver cómo se da esa sinapsis o esa comunicación con las neuronas que forman parte del sistema nervioso simpático y parasimpático, que es el autónomo. Entonces, el somático, recuerden que es una sola neurona, como vimos allá en las vías motoras, que llegaba a la motoneurona inferior, que salía del asta anterior de la médula espinal y iba hacia el órgano efector, que sería acá. Entonces el órgano efector puede ser varios, pero la sola efectora sería entonces el músculo esquelético de ese órgano. Y entonces acá tenemos nuevamente, les digo, el autónomo con su simpático y parasimpático. Y habíamos dicho que entonces en el autónomo había diferencias del somático, habían dos neuronas que necesitaban para poder llevar la información. Y habíamos dicho que había que hacer, entonces si hay dos neuronas, hay que hacer una estación de relevo que es la sinapsis. Entonces aquí vemos que hay una diferencia porque el ganglio simpático y el ganglio parasimpático. Los ganglios son las estaciones de relevo de los sistemas parasimpático y simpático. Y esas estaciones de relevo tienen la diferencia en que en el caso del simpático, los ganglios están más cerca del origen de la primera neurona, y del parasimpático, los ganglios están más alejados del origen de la primera neurona. Entonces vemos acá que, como habíamos dicho, el autónomo se encarga principalmente del control del músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. Entonces, también vamos a ver que yo utilizaré el nombre acá de neurona preganglionar o neurona presináptica y neurona preganglionar. En términos de sistema nervioso autónomo es la misma cosa. Y usaré entonces fibra poganglionar o neurona poganglionar o neurona posináptica, que sería la misma cosa. Entonces, las neuronas colinérgicas son neuronas que liberan como neurotransmisor el acetilcolina. Entonces, por ejemplo, vamos de nuevo al dibujito. Si esta neurona en su interior tiene acetilcolina y es lo que libera aquí, ella sería una neurona colinérgica. ¿Ok? Entonces, las neuronas colinérgicas, o sea, neuronas que liberan acetilcolina o neuronas preganglionares colinérgicas, son las neuronas,
son las neuronas preganglionares simpática y parasimpática. Entonces, volviendo al dibujo, yo podría decir que esta neurona preganglionar y esta neurona preganglionar ambas liberan acetilcolina. O sea que ambas son colinérgicas. También serían las neuronas simpáticas postganglionares de las glándulas sudoríparas. Entonces, si yo tengo una neurona simpática postganglionar, que sería esta que está aquí, y esto que estuviera aquí fuera una glándula sudorípara, ella podría liberar acetilcolina. Y las neuronas parasimpáticas postganglionares. Entonces, miren aquí, la primera cosa es que el simpático, su neurona preganglionar o fibra preganglionar libera acetilcolina, o sea que es colinérgica. El parasimpático, su neurona preganglionar libera acetilcolina, o sea que es colinérgica. Luego nos vamos al simpático, el ganglio, los neuronas postganglionares simpáticas liberan acetilcolina solo cuando la glándula que van a estimular es una glándula sudorípara. Y el parasimpático, entonces todas sus neuronas postganglionares o postsinápticas liberan acetilcolina, o sea que son colinérgicas. Entonces yo podría decir que el neurotransmisor principal del sistema parasimpático sería la acetilcolina y me quedaría entonces la duda de cuál sería el neurotransmisor principal del simpático. Entonces, ahí sería la pregunta que ustedes me deben hacer entonces, profesor, si usted acaba de decir que solamente las glándulas sudoríparas son las que, solamente las neuronas que van a las glándulas sudoríparas son las que liberan acetilcolina, ¿qué neurotransmisor liberan entonces las otras neuronas? ¿Están de acuerdo que esa es la pregunta que me hace? ¿O no? ¿O tienen dudas? No, o ya están claros, o están muy enredados. Si puede repetirlo nuevamente, se lo agradecería, profe. Pero, no, pero pregúntenme ustedes a mí, si es para que ustedes me pregunten a mí. Entonces, el simpático, o sea, es como usted dice, no se sabe el neurotransmisor, pues me imagino que sí debe tener su neurotransmisor. Ajá, entonces esa es la pregunta que vamos a resolver ahorita. Ajá. Porque yo le estoy diciendo que la acetilcolina se libera en la pre y en la post de las parasimpáticas. En la pre del simpático se libera acetilcolina, pero en la post ganglionar se libera acetilcolina solo en las neuronas que van a estimular glándulas sudoríparas. Entonces las otras glándulas, las que son las salivales, las glándulas que son los músculos lisos, el músculo cardíaco, ¿qué neurotransmisor entonces se liberaría cuando el simpático va a estimular esas células, ¿no? Entonces, vamos a verlo acá. Entonces, esa sería la pregunta que vamos a dejar un poquito más adelante en la clase y vamos a seguir revisando. Entonces, la acetilcolina, que es el que acabamos de ver, pasa a la hendidura sináptica y llega a un receptor que le vamos a poner el nombre de receptor colinérgico, que es un receptor ligando dependiente que va a permitir la entrada de ¿quién? Del sodio. Exactamente, recuerden que es el sodio porque el sodio es el que va a producir la despolarización de la neurona. Entonces, hay varios tipos de receptores colinérgicos, o sea que hay varios tipos de receptores que son ligando dependientes que van a permitir la entrada de sodio. Entonces, tiene los receptores nicotínicos, ¿ok? Que los receptores nicotínicos los voy a encontrar en las neuronas postganglionares simpáticas y parasimpáticas. Entonces vuelvo al dibujito. Si yo tengo mi neurona preganglionar, libera acetilcolina, y mi neurona postganglionar debe tener un receptor, si perdón, voy de nuevo. Esta tiene que tener acetilcolina liberando y esta tiene que tener receptor.
Entonces, si esta neurona es la preganglionar y esta es la postganglionar, todas las postganglionares, tanto del sistema parasimpático o simpático, tienen aquí un receptor. Todas tienen receptor, pero ¿cuál es el receptor que está ahí? Es el nicotínico. Entonces sería parasimpática y simpática postganglionar. Entonces, todas las simpáticas y parasimpáticas postganglionares tienen receptor de de nicotina, bueno, todas las parasimpáticas y simpáticas postganglionares tienen receptores de colinérgicos que son receptores nicotínicos, ¿ok? Vamos acá. Entonces, las células cromáfines de la médula suprarrenal tienen receptores nicotínicos. O sea que si yo voy a estimular una glándula, una célula de la médula suprarrenal, entonces esa médula suprarrenal tiene receptores nicotínicos. Todas las neuronas, todas las postganglionares, todas las células que están relacionadas con la placa motora de la unión neuromuscular, que ahora vamos a ver qué es la unión. La unión neuromuscular sería aquí. Por ejemplo, si este es un músculo, ¿ok? Lo que está aquí, todas esas placas son receptores nicotínicos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace entonces el receptor nicotínico? Él despolariza, o sea que permite la entrada de sodio. ¿Ok? ¿Verdad? Si va a despolarizar, entonces permite la entrada de sodio. Luego tenemos los receptores colinérgicos muscarínicos, que lo vamos a encontrar en los efectores, que son el músculo liso, el músculo cardíaco y glándulas del sistema parasimpático. Todos los efectores que tengan que van a ser estimulados por el parasimpático tienen receptores muscarínicos. Las glándulas sudoríparas tienen receptores muscarínicos. ¿Por qué? Porque recuerden que las sudoríparas, tanto parasimpático como simpático, es estimulada por acetilcolina. Y este receptor lo que causa es despolarización, porque obviamente entra sodio y en algunas ocasiones puede producir hiperpolarización, o sea, hacer la neurona más polarizada, o sea, más negativa. Y recuerden, entonces, bueno, no recuerden porque no se los he dicho, pero aquí vemos que hay esta que se llama acetilcolinesterasa. Esta es una enzima acetilcolinesterasa. Y esta enzima lo que hace es que degrada la acetilcolina. Por ejemplo, recuerden que yo les había dicho que cuando estamos hablando de receptores de transmembrana, hay un proceso de saturación, hay un proceso de competición, un proceso de estereoespecificidad. Entonces, si yo tengo una saturación, obviamente, ¿qué yo le he dicho? Cuando está la saturación, disminuye la comunicación o el transporte de iones a través de la membrana. O sea que si hay saturación, yo voy a dejar de meter sodio y el sodio no va a poder producir el potencial de acción, o sea, el cambio de voltaje para que sea el potencial de acción. Entonces, ¿qué yo debo pasar? Debo pasar que de alguna manera u otra debe gastarse o debe consumirse o debe eliminarse la cantidad de acetilcolina que hay en el espacio sináptico para que haya entonces un estado de reposo y luego nuevamente se pueda dar un potencial de acción. Entonces, ¿qué necesito yo para poder que la acetilcolina no se la pase ahí todo el tiempo en el espacio sináptico? Yo necesito una enzima que me la degrade. ¿Y quién me la degrada? La acetilcolinesterasa. ¿Cómo lo hace? Eso no es relevante para ustedes, pero sepan que ahí la acetilcolina se podría quedar todo el tiempo, pero ella no se queda todo el tiempo porque la acetilcolinesterasa la degrada para que nos siga estimulando, no sea de saturación y podamos entonces tener un estado de reposo y poder entonces producir un nuevo potencial de acción. ¿Se entendió? ¿Vamos bien o vamos mal? ¿Vamos bien o vamos mal?
más o menos. Profe, entonces la acetilcolina Polinesterasa. Ajá. es la que se encarga de reducir como dice el nombre, pues el acetil. Acetilcolina. Cuando ya está en su, o sea, cuando ya, o sea, se pasó de lo que se necesita, por decirlo así. Exactamente, así mismo es, Ana. Ah, ok, ok. Ok. Entonces ya vimos todo lo que pasa con la acetilcolina, que necesitamos receptores nicotínicos y muscarínicos, que son los que son estimulados por acetilcolina. Vimos qué neuronas van a liberar acetilcolina. Vimos qué neuronas deben o qué células efectoras deben tener receptores colinérgicos, nicotínicos o muscarínicos. Ahora entonces nos queda resolver la pregunta que hace un rato Ana me hizo. Que cuáles serían entonces el neurotransmisor que va a terminar esa transmisión de señales a través del sistema simpático. Ya vimos que iniciando, el sistema simpático libera también acetilcolina. Luego, cuando la neurona entonces posganglionar debe entonces liberar otra cosa, porque ya dije que solamente en las que van hacia las glándulas sudoríparas liberan acetilcolina. Entonces ahí entran las neuronas adrenérgicas. Las neuronas adrenérgicas viene su nombre de adrenalina, ¿ok? Y el neurotransmisor que ellas liberan son noradrenalina, ¿ok? Las neuronas, entonces, ¿quiénes serían las neuronas que liberan noradrenalina? Que son las adrenérgicas. Son las neuronas simpáticas posganglionares. Entonces, eso me va a decir inmediatamente que el sistema simpático es el que da todo eso de lucha, huida, la adrenalina. Cuando estoy nervioso y me comienza una frecuencia cardíaca a aumentar, eso lo hace el sistema simpático. ¿Ok? Entonces, aquí sería la noradrenalina, ¿verdad? La noradrenalina va a la hendidura sináptica, como lo hace la acetilcolina, llega a los receptores postsinápticos, ¿verdad? Que son receptores adrenérgicos. Y miren acá lo que hace es que hace excitación, o sea que va a producir la despolarización o hace inhibición de la célula efectora, o sea que va a producir ¿cuál sería entonces la hiperpolarización? Porque entre yo más la polarizo, menos voy a tener un potencial de acción. Pero si yo la excito, entonces voy a tener un potencial de acción, o sea, la voy a despolarizar. Y los receptores colinérgicos fijan la noradrenalina y adrenalina. Por ejemplo, cuando ustedes vean algún paro cardíaco, el paro cardíaco nosotros queremos que el corazón arranque y comience a palpitar nuevamente y produzca una frecuencia cardíaca. Eso lo vamos a ver luego mejor en cardiovascular. Pero para que ustedes entiendan que la adrenalina uno la inyecta y también estimula los receptores de noradrenalina. ¿Ok? Entonces, por eso es que le da taquicardia a la gente. Y por eso es que aumenta la frecuencia. Entonces, los receptores adrenérgicos son dos, igual que los colinérgicos. Son los alfa y los beta. ¿Ok? Entonces, los receptores alfa y beta 1, porque cada uno se divide, los alfa se dividen en 1 y 2 y los beta se dividen en 1, 2 y 3. Los receptores alfa 1 y beta 1 son excitatorios, o sea que van a producir despolarización de la neurona postsináptica. Pero los receptores alfa 2 y beta 2 son inhibitorios, o sea que ellos van a producir hiperpolarización, o sea que van a bloquear la entrada ¿de quién? De sodio. Acá permitiría la entrada de sodio, acá no permitiría la entrada de sodio. Y los receptores beta 3 la vamos a encontrar en el tejido adiposo pardo. Entonces, acá la diferencia es que la noradrenalina termina su acción. Recuerden que la acetilcolina lo hace porque la agregada a la acetilcolina. Acá la noradrenalina es recapturada nuevamente a la neurona presináptica. O sea, vamos acá. Entonces yo tengo esta neurona presináptica que aquí esto lo que libera entonces es noradrenalina. Recuerden que en el caso de la acetilcolina llega aquí una enzima y la destruye, la degrada y entonces la destruye. Acá estamos hablando que hay una recaptura, entonces nuevamente esta noradrenalina entra, o sea, es recapturada nuevamente hacia
la neurona presináptica, o sea que es de vuelta nuevamente hacia su origen. ¿Y quién hace eso? ¿Quién está relacionada con eso? Estas dos, la catecol o metiltransferasa y la monoaminoidasa. La MOA y la COM son las encargadas entonces de nuevamente introducir hacer esa recaptura de noradrenalina y meterla a la vesícula sináptica. Entonces vamos a ver un resumen de todo lo que yo les acabo de decir a ustedes. Y vamos a hacer entonces una diferencia entre el simpático y el parasimpático. Primera diferencia entre el simpático y el parasimpático es que recuerden que el simpático tiene sus ganglios que son sus estaciones de relevo más cerca de la primera neurona. Y el parasimpático tiene sus ganglios más alejados de la primera neurona. Recuerden entonces que ambas neuronas preganglionares, tanto simpática como parasimpática, liberan ¿qué? Acetilcolina, que es el verde. Entonces, si liberan acetilcolina, deben tener la neurona posináptica debe tener un receptor, que ese receptor va a ser un receptor colinérgico. ¿Cuál? Hay dos opciones, o nicotínico o muscarínico. Pero ya vimos que todas las poganglionares, tanto del simpático como parasimpático, tienen receptores nicotínicos. ¿Ok? Entonces, ahí vamos bien. Ahí están, ambas son igualitas, exacto por la lejanía de sus ganglios. Luego, entonces, vámonos para el parasimpático. En el parasimpático, la posganglionar, que es la posináptica, va a producir un potencial de acción y cuando llegue ese potencial de acción acá, va entonces a producir la exotosis de la vesícula y que va a tener esa vesícula también acetilcolina. Pero en este caso, la acetilcolina en la célula efectora va a tener receptores muscarínicos. ¿Ok? Recuerden muscarínicos y recuerden que hay unas excepciones. ¿Ok? Y luego entonces los nicotínicos, luego las poganglionares simpáticas van entonces a llevar el impulso nervioso hasta su botón terminal y el botón terminal va a tener entonces vesículas sinápticas que van a estar llenas de norepinefrina, que es lo mismo que noradrenalina. Y esa noradrenalina va a estimular a células efectoras y esas células efectoras van a tener o receptores alfa o receptores beta, ya sea alfa 1 o beta 1, que son excitatorios, o beta 1 y beta 2, que son inhibitorios, y beta 3, el tejido adiposo pardo. Vamos a verlo acá entonces. Otra figurita de ejemplo. Aquí vemos el simpático, ven, aquí está la preganglionar que libera acetilcolina y aquí hay receptores nicotínicos en el ganglio, ¿verdad? La neurona poganglionar tiene receptores nicotínicos. Luego aquí la neurona poganglionar produce potencial de acción y luego acá entonces libera, ¿qué? Noradrenalina, la simpática, ¿verdad? Y la célula efectora va a tener entonces receptores adrenérgicos que son beta 1 o beta 2. Perdón, beta alfa 1 o alfa o beta, que son ya sea 1 o 2 o beta 1, beta 2, beta 1 o alfa 1, no. Alfa 1, beta 1 o alfa 2, beta 2 o beta 3. ¿Okay? Y la simpática, vamos a ver entonces, la simpática, en ese caso entonces que la mayoría de los tejidos. Pero hay algunas simpáticas, como son las de las glándulas sudoríparas, que esta imagen me gusta porque hace la excepción. Acá la diferencia de esta simpática es que aquí sigue igual, pero acá en la poganglionar, ella en vez de liberar noradrenalina, lo que hace es que libera, sus vesículas sinápticas tienen acetilcolina. Y lo que hacen es que las glándulas sudoríparas van entonces a tener receptores muscarínicos. ¿Ok? Luego entonces viene ese es el simpático, ¿no? La diferencia entre todas las demás neuronas y estas solamente serían las que van hacia las glándulas sudoríparas. Y el parasimpático, aquí lo ven, entonces libera acetilcolina en la preganglionar, la poganglionar tiene receptores nicotínicos y la preganglionar libera acetilcolina y la célula efectora tiene acá entonces receptores muscarínicos. Excepto en los lugares donde hay la unión neuromuscular. Entonces, ¿qué hacen los receptores? ¿Qué hace cada uno de esos receptores? Al final, ¿para qué yo estimulo un receptor adrenérgico? ¿Para qué yo estimulo un receptor colinérgico? Bueno, yo lo hago así, de la siguiente forma. Tengo, por ejemplo, en el corazón, ¿qué es lo que hace? Estímulo del receptor adrenérgico. Lo que hace es que aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contracción. Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos
qué es cronotropismo y qué es inotropismo, pero ahorita mismo lo que usted quiero que sepa es que aumenta la contracción cardíaca y aumenta la frecuencia cardíaca. Los receptores colinérgicos entonces son estimulados por acetilcolina, entonces lo que hace es que disminuye la frecuencia cardíaca y la contracción cardíaca. Entonces vemos aquí, ¿ah? ¿Quién la disminuye? ¿Quién la disminuye? Sí. La acetilcolina. La noradrenalina parece que estimula receptores adrenérgicos. La acetilcolina estimula receptores colinérgicos. Entonces, ¿cuáles serían los receptores adrenérgicos que están en el corazón? Beta 1 y son beta 1 ambos. ¿Okay? Entonces, en los vasos sanguíneos vemos acá que la respuesta adrenérgica produce en las arterias vasoconstricción. ¿Qué es esto? Que la arteria se vuelva más, que se contraiga. ¿Okay? Igual que en las venas. ¿Okay? Los bronquios, ¿qué produce la adrenalina? Produce broncodilatación, o sea, que se abran los bronquios. ¿Ok? Y la acetilcolina lo que hace es broncoconstricción, o sea, que se cierren los bronquios. Entonces, eso lo hace, ¿qué receptor adrenérgico? Beta 2. El útero, contracción. La adrenérgico. Por ejemplo, acá, este de la prostática no. Por ejemplo, acá el ojo, me interesa el ojo también. Músculo radial del iris hace contracción, ¿verdad? Todo hace contracción. Y acá también. Y el ciliar hace relajación, ¿no? Ponemos por acá, esto vejiga. Ven todo lo que es la vejiga, el uréter. ¿Ok? Son células musculares lisas. Entonces ven aquí que las células musculares lisas hacen contracción y cuando es adrenalina y cuando es cuando es acetilcolina hacen relajación. Y acá miren las glándulas sudoríparas y las salivales. Es interesante porque tanto la adrenalina o noradrenalina y la acetilcolina hacen lo mismo, aumentan la secreción. O sea que si yo estoy nervioso, sudo. Si yo estoy tranquilo, también igual sudo. Entonces, ¿quiénes son los receptores aquí? Los alfa-1. Entonces, revisen bien los receptores que están relacionados. Por ejemplo, en los bronquios, ¿cuál es el receptor adrenérgico que está? En las glándulas sudoríparas, ¿cuál es el receptor adrenérgico que está? Y así. Y acá le traigo entonces un cuadro de los colinérgicos, que los colinérgicos serían entonces en el ojo, el colinérgico que está es el muscarínico. Y aquí la acción que hace. En la glándula salival también es muscarínico 3. En el corazón son muscarínico 2, que disminuye la contractividad y disminuye la frecuencia cardíaca. En los genitales, por ejemplo, la erección se produce gracias a los receptores muscarínicos 3, que hace entonces que ese nervio que llega a los genitales del hombre liberen entonces acetilcolina. Acá en la vejiga y en la uretra, miren acá en el músculo detrusor, que es un músculo que lo vamos a ver cuando vamos al sistema renal y urinario, vamos a ver que es un músculo que hace que se contraiga la vejiga. Entonces, ¿quién estimula la contracción de la vejiga? El muscarínico. ¿Y quién favorece la micción? O sea, que uno puede orinar el muscarínico. Entonces, la pregunta sería, cuando estamos nerviosos en un examen, que estamos haciendo un examen, una cosa, estamos tan nerviosos que nos da unas ganas de ir al baño y que chuzo, me dio ganas de ir al baño. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque miren, cuando yo estoy nervioso, estoy liberando, o estoy asustado, estoy preocupado, estoy haciendo un examen, estoy muy estresado, estoy liberando noradrenalina. ¿Qué hace la noradrenalina? Miren aquí, ¿dónde está? Se me fue, ahí se me perdió. Aquí. ¿Qué hace entonces la noradrenalina? En el tracto abdominal hace relajación y uno comienza a apretar porque uno siente que se le va a salir. Es por eso, porque la noradrenalina hace relajación de los esfínteres y por eso entonces que uno le da ganas de como si uno siguiera haciendo servicio. ¿Okay? ¿Ven? Y entonces por eso cuando estamos nerviosos se nos aumenta la frecuencia cardíaca, sentimos que nos está palpitando el corazón más rápido. ¿Okay? Entonces, y para cerrar entonces este módulo, hay otros términos importantes que son agonista y antagonista, receptores agonistas y antagonistas. Los receptores agonistas son receptores que, por ejemplo, yo tengo aquí un receptor y yo tengo un ligando.
Eso produce entonces que se estimule el receptor. Un agonista es capaz de hacer la misma función que el ligando, o sea que va a estimular también el receptor a que haga su trabajo. Pero un antagonista hace lo contrario, bloquea el receptor. Y este término es importante porque nosotros vamos a ver, cuando ya estemos en cada uno de los sistemas, vamos a ver agonistas y antagonistas de cada una de las acciones de estos sistemas. Entonces los agonistas... Ajá, cuéntame. ¿Me podría repetir qué hacen los agonistas y los antagonistas, por favor? El agonista hace el mismo estímulo que el ligando. Por ejemplo, si el ligando es la acetilcolina y yo estoy estimulando un receptor ligando dependiente que entra sodio, entonces ese agonista va a hacer la misma función que la acetilcolina. ¿Verdad? Entonces, pero el antagonista hace lo contrario, bloquea al receptor para que no se dé el efecto. O sea que si yo quisiera que la acetilcolina no se uniera, yo podría entonces entrar un antagonista y el antagonista ocupara el espacio del ligando y no permitiría que se uniera, y por eso entonces no permitiría la acción de ese ligando. Entonces eso sería un antagonista. Agonista ayuda entonces a la acción. Antagonista, antiacción, por decirlo así. Listo, entonces con eso terminamos. ¿Dudas o preguntas? ¿O estamos muy claros o no estamos nada claros? Bueno, pero fue bastante información, pero ahí vamos, ahí vamos. Profe, ¿qué me puede repetir qué hacen las acciones muscarínicas? Muscarínico. Ajá, muscarínicas. Porque no apunté bien. Okay, ¿A qué se dedican? Como la definición de ellas, si me lo puede dar. Ok, los muscarínicos, miren aquí, aquí está como que estemos claros, entonces para que te fíes. Entonces lea ahí, mira. Los muscarínicos, son los cotínicos. Los muscarínicos son los que van a estar en las células efectoras que van a ser estimuladas por el parasimpático. O sea, vamos a encontrarlo en las células efectoras del músculo liso, vamos a encontrarlo en las células musculares cardíacas y vamos a encontrarlo en las glándulas. Lo vamos a encontrar también en las glándulas sudoríparas. ¿Por qué? Porque acuérdense que las glándulas sudoríparas, independientemente si es simpático o parasimpático, siempre va a ser la liberación de acetilcolina. Entonces vamos acá para que entiendas eso mejor. Por ejemplo, ¿ves? Aquí, ¿quiénes son las células efectoras? El músculo liso que está en el ojo. Mira, hace contracción del esfínter. Entonces eso sería un muscarínico, el receptor que va a estar ahí. En las glándulas lagrimales tiene entonces un receptor que es muscarínico, que estimula entonces el lagrimeo. Las células bronquiales tienen receptores muscarínicos porque son las células efectoras que van a producir la acción del parasimpático. El corazón tiene fibras musculares cardíacas y esas fibras musculares cardíacas tienen receptores muscarínicos 2. Y así es. ¿Ahora sí se entendió? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Profesor, donde dice que los receptores colinérgicos, Ajá. ellos liberan neurotransmisores como lo es la acetilcolina. Entonces, yo me quedé en la parte que dice... Dame un chance para corregir lo que acabas de decir. Los receptores colinérgicos no liberan acetilcolina. Ellos son estimulados por la acetilcolina, que es diferente. Yo soy un receptor, yo recibo la acetilcolina y me estimula. Yo soy una neurona colinérgica, yo libero acetilcolina. Pero si yo soy una neurona, yo soy una neurona postganglionar, tengo un receptor y ese receptor es colinérico. ¿Y quién me va a estimular a mí, siendo yo ese receptor colinérico? La acetilcolina. ¿Ahora sí? Continúa, dale. Para que quede claro, ¿no? Porque no es lo mismo. Ok, profe. Me quedé en la parte que ellos dicen que las neuronas preganglionares son las simpáticas y parasimpáticas. Ajá. No logré terminar de apuntar las otras neuronas que son las postganglionares. ¿Cómo así? Lo que yo dije fue que las presinápticas ambas liberan acetilcolina. Las posinápticas ambas tienen, tanto el simpático como el parasimpático, tienen receptores colinérgicos, que vamos a poner de una vez el nombre, que son nicotínicos. Las postganglionares simpáticas liberan
noradrenalina. O sea que las células efectoras que van a ser estimuladas por esta neurona deben tener receptores adrenérgicos, ya sea alfa o beta. Las neuronas parasimpáticas postganglionares liberan acetilcolina, excepto las sudoríparas que liberan igual acetilcolina, recuerden, ¿no? Entonces, las parasimpáticas postganglionares van a liberar acetilcolina también, igual que las preganglionares. Y los receptores que van a estar en las células efectoras van a ser receptores muscarínicos. Recuerden que en las postganglionares tenían que tener un receptor para poder recibir la acetilcolina. ¿Quién era? El nicotínico. Las células efectoras deben tener un receptor para poder recibir la acetilcolina, pero no es nicotínico, es muscarínico, excepto en las células cromáfines de la glándula sudorípara y en la unión de la placa, de la placa motora de la unión neuromuscular, que eso lo vamos a ver en sistema esquelético.